La revelación de la condenación. La revelación de la condenación. Vamos a definir lo que es revelación. Y vamos a comprender un poquito lo que es la condenación versus la salvación. Padre querido, en el nombre poderoso de Jesús, aquí no estamos para ser entretenidos y a jugar la religión, de venir a tocar tambo y irnos en nuestros hogares. Aquí estamos para aprender tu palabra, obedecerla y ponerla en práctica. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, porque en ello nos jugamos la vida, nuestro destino eterno. Padre, porque el oír y no ponerlo en práctica no sirve, pero el oír y ponerlo en práctica, eso es para nuestra bendición. Como dice tu palabra, eso nos da libertad, la ley de la libertad. Y hoy abrimos el corazón para recibir tu palabra, y el pueblo dice, amén. Revelación de la condenación. Y voy a tomar un pasaje bien conocido, Juan 3, 16 al 21. Escúcheme por favor. Sígueme a usted, luego voy a hacer un desglose de este tema. Porque de tal manera, un amor incomparable, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, amor es dar, ha dado a su Hijo unigénito, único en su género. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Escúcheme bien lo que está hablando aquí esta palabra. ¿Querés perderte? ¿Querés salvarte? Aquí está la clave. Aquí está el misterio revelado. Si crees en Dios, no vas a perderte eternamente, más vas a tener vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Un tipo de vida, el tipo de vida que tiene Dios. Vida eterna, incorruptible. El tiempo no le afecta. Mire, los siglos no le afectan. No se oxida, no se pudre, no se desgasta. Como se desgasta la vida del hombre, la vida de los animales, la vida de los peces, la vida de las plantas y la vida de este propio mundo que va a desaparecer. Pero la vida que te da Dios es una vida imperecedera. Mas tenga este tipo de vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Hay muchos que ya están condenados por no saber y no conocer este mensaje. Está condenado en su área económica a ser mísero, andrajoso, condenado a que la maldición esté en su área económica. Muchos están condenados en su área emocional, rencor, resentimiento, odio, etcétera, etcétera. Condenados a vivir con una mente, con una baja autoestima, retrógrada, con una mente bloqueada, condenado. Pero aquí dice, Jesús vino ¿para qué? Para revertir eso. La condenación que pesaba sobre tu economía, Cristo vino a romper. La condenación o las maldiciones que pesaban sobre tu cuerpo, Jesús vino a romper. Para que nadie se pierda. No pierda su felicidad, no pierda su prosperidad, no pierda su salud, no pierda todo lo que Dios le entregó para que en esta vida temporal sea de éxito, de felicidad y pasar de esta vida a la presencia. No se pierda, mas tenga la vida de Dios, porque la vida eterna no es un asunto futuro, es a partir del momento que le tenés a Jesús en tu corazón. ¿Cuánto le tienen a Jesús en su corazón? Ya tener la vida de Dios, la vida eterna. Él vino para que no perezca, no sea condenado en ninguna de esas áreas. Tú puedes romperlo en Cristo mediante la obediencia. 18.
El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo son familias, son empresas, son hijos, parientes, tíos. 18, el que en él cree no es condenado. Si vos crees que Dios puede prosperar tu economía haciendo lo que dice tu palabra, tu economía no va a estar en condenación, va a estar en prosperidad. Es lo que acabo de decir la hermana. Y muchos, siendo hijos de Dios, tienen su área económica en condenación porque no le creen a Dios. Por dice, porque todo aquel que en él cree, dice. ¿Y quién es Jesús? Es la palabra encarnada. Muchos están aquejados de salud. ¿Y por qué están aquejados de salud? Porque no creen que por sus llagas fuimos curados. Hacen una oración, piden oración y no pasa nada. Porque no cree, no la pelea. Está hablando alguien que estuvo del otro lado, que los médicos ya me dieron, así en inglés me dijo, un tema la jeusea. Comer lo que querés comer, no vaya. Eso ya tenés que entender lo que el médico te dice, no hay más nada para vos. Pero yo creí que por sus llagas fui sanado. La peleé 1 mes, la peleé 2 meses, la peleé 3 meses, ¡brum!, me rompo la costilla. La sigo peleando. La sigo peleando, la sigo peleando, la sigo peleando. Y mi salud salió de la condenación llamada enfermedad. Y hoy mi salud está en la vida, está en la bendición, está en la salvación llamada salud abundante. Porque creí en Dios. Porque creo en Dios. Eso aplico a mi área económica, a mi área moral, en todos los aspectos. ¿Está conmigo? Porque la condenación es... Vino la sabiduría, vino la inteligencia, vino la información, vino el consejo. Veo los hombres amaron más al consejo de Fakmadul no miente. ¿Cuándo se rieron? Estamos hablando en clave, ¿eh? Fakmadul no miente, dice. La esposa joven, el yaguargay, el sudor canino amoroso. Toda esa novela que te condena eso. Hace que no creas en el poder de Dios. 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, que la sabiduría vino a este mundo, que la lógica vino a este mundo, que el evangelio vino a este mundo, que la salvación vino a este mundo, que la prosperidad vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, la enfermedad, la oscuridad, las maldiciones, la condenación, que la luz, porque sus obras eran impías, no quieren obedecer a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, disciplina, mantiene su salud, no en condenación, sino en bendición, por medio de la obediencia. Mantiene su economía, no en la maldición o en la condenación, sino en la prosperidad, por medio de la obediencia. Practica la verdad, se disciplina en poner en práctica esta palabra. Porque todo aquel que hace lo malo, el 21, más aquel que practica la verdad, la obediencia hay que practicar, la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. El que practica la luz, el que practica la verdad, el que practica la obediencia, es manifiesto, se nota a ese hermano que ama a Dios, se nota a esa hermana que es prosperada por Dios, se nota a ese matrimonio, ese varón que es santo. ¿Por qué? Porque sus obras hablan de que él aceptó no estar más en condenación. Y él se disciplina, ella se disciplina en orar, se disciplina en leer la palabra, se disciplina en obedecer la palabra, se disciplina en ser luz. Y no como estuvimos hablando en esta mañana en el devocional con los jóvenes de alabanza, que hay muchos que son lámparas decorativas sin aceite. ¿Cuántas lámparas decorativas hay sin aceite? Es decir,
Podemos ser lámparas decorativas, hijos de Dios que venimos a la iglesia, tocamos tambos, pero sin aceite, sin la unción, sin el poder de Dios, sin norte, sin rumbo. Vivimos en la condenación, área económica, área de salud, área familiar, en todas las áreas. Y le queremos culpar a los hermanos. Hermanos, orden por mí, orden por desobedientes. ¿Está conmigo? Disciplina. Ponga aceite en su lámpara. Tu lámpara, el domingo te ponemos un poquito de aceite, pero el aceite vos recibís en la intimidad con Dios. El aceite recibís en la intimidad con Dios. Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Y esas vírgenes del capítulo 25 de Mateo, le decía, apartados de mí, no os conozco. Pero Señor, ¿acaso no os conozco? Pero te estamos esperando si vos eras, no os conozco. ¿A quiénes conoce Jesús? ¿Qué le estaba diciendo? Vos nunca pasaste en intimidad conmigo. Y decís que eras cristiano, que eras cristiana. Decís que porque servías en el altar o porque hacía esto, porque hacía lo, pero nunca, yo no te conozco en la intimidad, no te conozco. Y Él viene por aquellos que le conocen, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos hablando? Revelación de la condenación. Por eso tu área personal está condenada, tu área intelectual está condenada, tu área económica está condenada. ¿Por qué? Le pones a Dios en el tercero, cuarto, quinto lugar y no está en el primer lugar en tu vida. Por eso tus estudios no florecen, por eso tu empresa no florece, por eso tu economía no florece, por eso tus hijos no se convierten, por eso tu esposo cada vez te pone más traba. Porque no hay intimidad con Dios, pues, y no le refleja a Dios. Tu lámpara está sin aceite. Eres un florero, no sin flor. ¿Está conmigo? ¿Qué es la condenación? Es descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Y aquí estamos aprendiendo lo que es la salvación y lo que es la condenación. ¿Cuál es el área mía y suya que está en condenación? Que no está bajo la bendición. Usted sabe eso. Y el consejo de Dios, la directiva de Dios para usted, para mí es, pongamos todas esas áreas que no está bajo la luz de Dios, bajo la bendición del Señor. Así de sencillo. Eso me corta a mí y le corta a usted. ¿Qué es la condenación? Manifestación de los misterios de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. ¿Cuánta filosofía hay con respecto a la condenación? ¿Cuántas religiones vivas hay ahí que cada uno tiene su forma de ver y dicen todos los caminos conducen a Roma? Sí, hace 2022 años Roma, que era la señora del mundo, hicieron caminos para los países o los pueblos conquistados pudieran tener contacto con Roma. Sí, esos caminos conducían a Roma, pero hay un solo camino que lleva al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Esa revelación la tienes tú, la tengo yo. Y esa revelación hay que hacerlo crecer, creer en Jesús para no ser condenado en ninguna de nuestras áreas, aquí para el tiempo presente y para el tiempo futuro, la eternidad, que está el lago de fuego, que es real. Por no creer, uno ya es condenado. Eso no es futuro, esto es también presente. Hay cuántos cristianos, hijos de Dios, cuyas áreas económicas, familiares, empresariales, volitivas, intelectuales y capacidades están bajo condenación. No pueden despegar, no pueden hacer una cosa, se desinfla. ¿Hay alguien que está entendiendo lo que digo? Aquí está la solución. La palabra. La revelación de Dios en el área de la condenación. Número 1, primer misterio revelado de la condenación. Dios no condena a ninguna persona. Dios no condena a ninguna persona. ¿Qué dice? El versículo 16 del capítulo 3 de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos sin excepción, viejos, ancianos, jóvenes, gordos, flacos, morochos, blancos, rubios, negros,
todo aquel que cree en Él no se pierda. No se pierda la bendición de Dios, no se pierda la felicidad, no se pierda nada de lo que el hombre necesita para el tiempo en la vida presente, en la vida futura. No se pierda, más tenga vida de Dios, la vida de Dios que es el gozo, paz, la alegría, sabiduría. ¡Bum! Dios no condena a ninguna persona. Primer misterio revelado. Segundo misterio. ¿Cuál segundo misterio? Tú te condenas a ti mismo al rechazar a Jesús. El mundo se condena a sí mismo al rechazar los consejos. Jesús, ¿quién es? La sabiduría, la lógica, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la inteligencia para tu área económica, la inteligencia para tu área moral, la inteligencia para tu área de salud, la inteligencia para tu área familiar, la inteligencia para tu área emocional, la inteligencia para todo. ¿Y cuál es la condenación? Rechazar el consejo de Dios. ¿Pasa el ofrendero? No, ese pastor Jupa la plata. Estás rechazando el consejo de Dios. Y tu área económica está bajo condenación. Está condenado a ser pobre, misérico. ¿Está conmigo? Vamos a la plaza, hermano. Dios me habló, bla, bla, porque yo soy la voluntad de Dios para esta congregación. ¿Qué significa eso? Que Dios a través de mí va a manifestar su deseo. Eso no es. Y yo hago, y hago. Con Pedro, sin Pedro, pero me voy y hago. Yo recibo la bendición. ¡Wow! Dios me dio una fuerza, me dio una alegría, porque obedecí a Dios. Luego me fui con mi esposa y mi hijo, estuvimos comiendo, gozándonos, alegrándonos. Ya eran las 5:30 de la tarde, yo tenía que venir al culto acá. Y yo no estaba cansado. Después vine, tuve el culto aquí y escuché una predicación, pero de primera. Yo le aconsejo, papá, mamá, recomiéndele a su hijo que escuche un poco el video de ayer, de la predicación. Eso no es alto para cardíaco. Un testimonio real, personal, que nos pasa a todos. La baja autoestima y cómo se soluciona eso. ¡Wow! Impresionante. Escuche eso. Y yo vine, estaba con pila. Y vine, uno me dice, ¿y vos no estás cansado? No, está todo con la ropa vestida. Y después de la noche hablé con mi señora, que a las 10, una cosa así, con pila. ¿Y saben qué? ¿Cuándo tienen teléfono? ¿Tenés o no tenés teléfono? Claro que tenés teléfono. En vez de poner cualquier música mundana del mundo que te condena. Porque en el siguiente servicio vamos a estar hablando, ¿qué vamos a estar hablando? La oración en cuevas de ladrones, que detiene la oración. Por eso no es contestar tu oración. ¿Sabes lo que te aconsejo que hagas? Poner el teléfono con la palabra de Dios. Muchos dicen 8 horas, 10 horas, la palabra ahí, Ezequiel, ponle nomás eso. Tambienta. Y vas a levantarte como lo mismo que estuviste comiendo un sándwich o un buffet ahí de la churrasquería brasilera, espiritualmente hablando, tu alma está comiendo y te levantas con ganas, con fuerzas. Pero muchos se duermen con el televisor en su cuarto, se duermen con la radio y después no pueden ni levantarse ni para ahora. ¿Qué me pasa? Y ahí el domingo para que el pastor me eche el demonio que tengo. No te voy a echar, vos vas a echar. En el nombre de Jesús voy a te mostré cómo echar el demonio, que hablé el domingo pasado. Hágase su dedo. Hágase su dedo. Hágase su dedo. Si yo soy tu pastor, yo soy la voluntad de Dios para tu vida. Poné así tu dedo. Es decir, yo soy el dedo de Dios. Yo soy el dedo de Dios. Yo soy el dedo de Dios. Y ahora decir, Satanás, fuera de mi casa. Después de Dios, yo mando aquí. Así con tu dedo decirle. Así funciona el mundo espiritual, mi apreciado. Te condenas a ti mismo cuando rechazas la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo, va a sonar el shofar de Dios. Hareputata, mi hermano querido. Y yo no quiero que te quedes. Y te vas a quedar, ¿sabe por qué? Por desobediente. Pero pastor, yo ya terminé la escuela de líder. Pastor, yo tengo ahí cédula de matrimonio con los matrimonios de Ancana, con los expertos matrimoniales más matrimoniales que pueda existir. ¿Por qué yo estoy en el infierno? Por desobediente. No más. Por desobediente. Vos podés estar ahí en términos de fútbol, con Messi, con Rolando y con todos los, el camerunés ese, ¿entendés?
pero no sabe chutar. No sabe chutar. Es lo mismo que vos conocer toda la Biblia, pero no poner en práctica. No te sirve. Aunque esté con el pastor de Pila Abreu, que está en los cielos, ¿verdad? Con la pastora Betania, esté con Cas Luna, esté con Freyson, con los grandes del momento. Vos lo que tenés que estar es con Cristo. Vos lo que tenés que estar es con Cristo. Entonces, segundo misterio con respecto a la condenación, tú te condenas a ti mismo al rechazar a Jesús. 18, 19, lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No, diezmo y ofrenda yo, pastor. Voy a usar nomás el consejo de las tinieblas. Voy a poner mi Buda, y agarrar mis 100,000 y le voy a rascar su pancita para que me venga plata. O si no, voy a irme a buscar algún nativo por ahí, ¿verdad? Algún carabure iragüe, y voy a poner ahí para que mi amuleto venga. O unos rosarios. Pone todos los nichos, todos los diosesitos de América, Centroamérica, Norteamérica y toditos los diosesitos de África. Ahí tenés todo un nicho. Pues si te falla uno, usa el otro. Te falla uno, te va a fallar el otro, te va a fallar. Los 344, 932 y medio, porque uno se le rompió su cabeza. Ese Dios te va a fallar. El único que no falla es Jesús. El único que no falla es Jesús. El único Dios vivo y verdadero. ¿Y cuál es la condenación? Que preferís creer en tu Buda, creer nomás, que creer en Dios. Yo decidí creer en Dios. Decida usted, por favor, y haga lo que dice la palabra. Condenación. Tercer misterio revelado. ¿Qué es la condenación? Tu rechazo y desobediencia a Jesús. La palabra encarnada te condena. 19:21. Y esta es la condenación, que la luz, la palabra, vino al mundo y los hombres amaron más el consejo del mundo, el consejo de la televisión, el consejo de YouTube. Tuyú, le digo yo, tuyú. Y las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. No quiere obedecer, le cuesta obedecer. Le busca a Dios cuando su heladera está vacía, cree que Dios es un supermercado. Le busca a Dios cuando está enfermo, como si fuera que Dios es una farmacia. Le busca a Dios por esto, por lo otro, pero no le busca a Dios por quien es Él. Búscale a Dios por quien es Él. Tu heladera se va a llenar. Tu salud va a ser de fuego. Porque hay promesas. La condenación, revelación de la condenación. Cuarto misterio, que es la condenación. Y vemos el ejemplo de condenación Noé. Vamos bien rápido, Hebreos 11. Hebreos 11, 6, 7, que es la condenación. El ejemplo de Noé, 6. Hebreos 6. No te vas a ir a el nombre que se hace, te vas a quedar ahí. 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él premia a aquellos que le creen. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, como usted y yo fuimos advertidos que Dios viene, por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vino por fe. Si hay una aquí en la iglesia que le cree a Dios en su área económica, da su diezmo y ofrenda, y vos que nos das su diezmo y ofrenda, ese hombre, esa mujer que da su diezmo y ofrenda porque le cree a Dios, te condena a ti. Decirle al que está a tu lado, menos mal que eso no es tu problema, decirle. Menos mal que eso no es tu problema. El que abre su célula, predica el evangelio y hace discípulos,
Y si vos no haces, ese hombre, esa mujer te condena a vos, porque es obediente a la palabra. ¿Está conmigo? Eso es lo que pasó con Noé. Nadie hacía barcos si el barco estaba como de aquí a Cacupé, una cosa así, y estaba ahí el río Paraguay. Así es lejos. Esto online. La esposa de Noé se iba al supermercado. Che, tu marido parece que le patina. Después de su hijo que se iba al colegio, che, tu papá le hacían bullying. Noé, acá no hay agua. Si uno va a hacer un barco, tiene que secar el mar. Pero vos estás haciendo allá lejos. Noé le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios. Vino el diluvio. Él, por su fe, le condenó a los demás. ¿Está conmigo? Los que pudieron haberse ido ayer y no se fueron. Y los que se fueron, que hicieron un esfuerzo, te condena a vos que no te fuiste, que te pudiste haberte ido. Yo soy la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando te digo algo, es porque Dios quiere que vos hagas nomás. Y soy el primero en hacer. ¿Está conmigo? ¿Qué significa eso? Que tu obediencia te va a desatar bendición. ¿Está entendiendo por qué muchas veces, orá, Señor, acá mi riñón, no cueraigo, Señor, acá, que estoy aquí, me duele mi reumatismo, tiene rengo, no sé, todo, no puedo dormir, Señor, no qué. Y le órale, Señor, no me hace caso, es ilógico si hay un pecho acá de bronce de desobediencia. Obedecer nomás, no hay erequeta, se va y tu reuma, ¿entendés? Revelación. Quinto misterio, revelación, ejemplo de Jesús. Y vamos a leer. Y con esto ya podemos irnos a la casa. San Juan, capítulo 12. Mira lo que dice. ¿De qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando de la condenación, de la revelación de lo que dice la Biblia. Pueden pasar los músicos. Lo que dijo Noé, su actitud, su obediencia condenó al mundo. Tu obediencia condena a los demás y te salva a ti. Pero mire lo que dijo Jesús. Mire lo que dijo Jesús. Juan 12, 44. Mire lo que dice la palabra. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Clama al pastor Joel y dice: no crea en mí, crean que yo estoy aquí, porque Dios me puso aquí para tu bendición. Crean al que me ha enviado, porque ¿qué hago yo? Predico su palabra. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Todo aquel que hace caso a lo que les digo, porque yo predico la palabra de Dios, va a estar en luz, no en tinieblas. Y el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo cuando te hablo así en forma directa, no es porque te estoy juzgando. Yo no te juzgo. Es la palabra que yo lancé en la que te juzga. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he venido por mi propia cuenta. Este servidor aquí está no por mi propia cuenta. Dios me puso acá. Igual de mí si no hago lo que Dios me pide que haga. Eso es un asunto yo y Dios. Y usted es un asunto conmigo y con Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de hacer y decir, y de lo que
he de hablar. ¿Usted qué piensa? Que yo sobre hasta la botella. Esto estoy hablando porque Dios puso en mi corazón que hable. Y yo soy el primero, digo, Señor, ¿qué le voy a decir a tu pueblo? Padre, socorro. Si yo conozco la Biblia de tapa a tapa, ¿pero qué le voy a decir a tu pueblo? Y Él pone en mi corazón lo que tengo que decirte. Y les digo, ¿qué tienes tú que hacer? Obedecer. Porque no soy yo el que hablo. Dios, tu papá, que manifieste su voluntad a través de mí. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo no agarro y saco esto de internet. Yo me arrodillo y le pido al Señor y digo una vida santa, una vida pura. ¿Para qué? Para que mi cable no esté sulfatado y pueda hablarle la palabra. Y aquel que es hijo de Dios, aquella que es espiritual, hija del Señor, hijo del Señor, va a saber que te está hablando tu papá, Dios. Si no, sos el primero que te vas a retorcer. Condenación, quinto misterio revelado. ¿Quién es el que te condena? Te condena el que anda en santidad y vos no andas en santidad. El que es obediente a la palabra y vos desobedecer la palabra, ese te condena, el que obedece. El que practica y predica el evangelio y hace discípulos y vos no lo haces, estás condenado. 4, el que está comprometido con Dios y su causa, y vos decís que sos cristiano y no estás comprometido con Dios, ese que está comprometido con Dios te condena. 5, el que diezma, ofrenda, fiel y generosamente, y vos que no lo haces, ese te condena, porque crea la palabra. El matrimonio que sirve junto a Dios, el joven que se determinó con no contaminarse, eso condena a otros jóvenes que viven una vida light. Ay, péchante, total es joven, total le sirvo al Señor, total. Pero si hay uno, como estas niñas y como estos varones puros y santos, condenan a los demás jóvenes, que se puede vivir en santidad. Daniel vivió en santidad, José vivió en santidad, Jesús vivió en santidad. Quiere decir que se puede. ¿Quién es el que te condena? 8, el joven que se determinó llegar virgen. ¡Wow! Virgen al matrimonio. Hoy, pero ¿qué es lo que dice tu pastor? ¿Qué va? Aquí nadie más llega virgen al matrimonio. Está bien, nadie lo hace, pero usted sí lo va a hacer. Y si usted le entregó a Jesús y tuviste una vida como el tigre de Palapá, a partir de Cristo sos una nueva criatura. A partir de hoy, Señor, voy a ser puro, voy a ser pura y voy a llegar al matrimonio en bendición, en gloria, en honra. Y esa obediencia te lleva a la protección y a la bendición de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cómo quiero ser otra vez joven, che? ¿Quién es el que te condena? La persona que abrió su célula de crecimiento y vos no lo haces. 10, ¿quién es el que te condena? La persona que es dócil, obediente en el ministerio. Sí, pastor. Y va y hace lo que le parece. Ese que es obediente y dócil. Por más talento que tengas, por más que Nambrén haga volantín y soy desobediente, no sirve. ¿Quién es el que te condena? Ese que no tiene mucho talento, ese que apenas, ¿entendés? Hace lo que hace, pero es obediente. Es el canal de Dios para la bendición. Yo aprendí eso. ¿Cómo quiero ser obediente a lo que está sobre mí? No importa quién sea. La bendición. ¿Quién es el que te condena? El esposo o la esposa que determinó ser fiel. Wow. ¿Quién es el que te condena? El levita que posee la presencia de Dios. Como hablamos hoy, esta mañana estuvimos hablando de devocional. Aquí nuestra hermana trajo una linda reflexión. Lámparas, floreros sin luz. Vengo para que me ministren, le editan. O sea, editas. Uno tiene que ya venir con la presencia de Dios. Wow. ¿Quién es el que te condena? Cualquiera de ustedes que está lleno de la presencia de Dios. Y el que no lo hace,
Bájate nomás, bájate nomás, bájate nomás, bájate nomás, para que Dios no te baje. Esto es un asunto serio. Cristo viene. ¿Quién es el que te condena? El que se prepara para servir mejor a Dios. Le condena aquel que, así nomás, pastor, ¿para qué me voy a estudiar en gana? Así nomás. Ese es el que te condena. La revelación de la condenación de Dios. Acabamos de hacer correr el velo de lo que es la condenación. Tu área económica, tu área moral, tu área ministerial, etcétera, etcétera. Y condenación tiene que ver también con el futuro eterno. Salvación para todas esas áreas, obedeciendo la palabra. Si usted entendió este mensaje y quiere sacar tu vida de la condenación y dejar de engañarte, ponete de pie. Yo voy a orar por ti y voy a orar por mí también. Esto es serio. Estamos hablando de tu destino eterno, estamos hablando de la salvación de tus hijos, estamos hablando de tu empresa, estamos hablando de todos los anhelos que Dios quiere darte, que no esté bajo condenación por desobediente, sino bajo la bendición. Levanta tu mano y voy a orar por ti. Padre, 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 he predicado tu palabra y me he predicado a mí mismo. Piedad, 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 Dios, ayúdanos, Jesús. Gracias por esta revelación, se nos corrió el velo. Y hoy entendemos mejor lo que es la condenación, papá. No es solamente un asunto futuro, es un asunto de la vida presente en todas nuestras áreas. Y hoy nos hemos dado cuenta que hay áreas en nuestra vida, Padre, que está bajo condenación. Está condenado a la miseria, a la pobreza, con maldiciones por desobedientes. Y hoy hemos aprendido la importancia de obedecerte. Y queremos obedecerte, papá. Dejar las excusas. Ayúdanos, papá. Ayúdanos. Y yo bendigo a tu pueblo. Mi hermano, mi hermana, te perdono en el nombre de Jesús. Por el nombre poderoso de Jesús. Te perdono. Recibe el perdón y un nuevo comienzo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un material que te va a ayudar, la autoridad de Cristo. Y cómo echar fuera demonios. Llévate este material que ahí está, te va a ayudar bastante a comprender todo esto que te dije. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Y esta alabanza nos despide.